profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. La idea insondable es que no se puede sondear su profundidad, e inescrutable sus caminos, que vamos a desarrollar hoy, Dios mediante, porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? Y he dicho esto otras veces y lo vuelvo a decir, hermanos, que estos versículos, guiados por la inspiración divina del apóstol Pablo, escritos por así decir, por la mano del Espíritu de Dios, es la descripción de Dios en cuanto a Dios. Es el Espíritu de Dios que describe a Dios. Es como Juan el apóstol cuando en Apocalipsis desea describir el trono y está expresando semejanzas. Es Dios hablando de Dios en este pasaje. Es el Espíritu de Dios hablando de Dios en este pasaje, específicamente acerca de estas profundidades que nosotros no entendemos. Por ejemplo, el versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Cita de Isaías capítulo 40. ¿O quién le dio a él dinero para que le fuese recompensado? Y he estado pensando y meditando en estos versículos porque nos va a llevar tiempo desarrollarlo. Y este obviamente es cúspide a toda la Escritura, pero especialmente a este capítulo de Romanos y los 11 capítulos que Pablo viene desarrollando. Porque de él y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y antes de mirar brevemente estos pasajes, vamos a tener un momento de oración. Eterno Padre, nos hemos acercado esta mañana y lo decimos con cuidado en la pobreza de nuestro entendimiento en la alabanza. Hemos adorado y expresado en alabanza lo que hombres han escrito, algunas de ellas escritas bajo inspiración divina como los salmos que podemos cantar, pero otros himnos escritos por hombres quizás dotados de mucho entendimiento en tu palabra, pero no tanto así hombres. Y la expresión de nuestra alabanza, oh Dios, es la que hemos conocido como escribió Juan el Bautista. Hablaba de aquel de quien no conocía. Y tú sabes, oh Dios eterno, que nuestra pobreza es profunda cuando pensamos en el conocimiento excelso de nuestro Dios, de tu trascendencia sobre nosotros, de tu altura, de tu profundidad, de tu longitud, de tu anchura. Medidas que nos has dado en tu palabra para hacernos pensar y meditar un poco. Pero has hecho obras inigualables, obras a las cuales el profeta Isaías dice: ¿a quién me haréis semejante? ¿A quién me igualaré? Y esas obras testifican de tu grandeza. Los cielos, como hemos meditado, cuentan, hablan acerca de tu gloria. La tierra, como dice el salmista, está llena de tu gloria. El profeta Isaías nos dijo que toda la tierra está llena de tu gloria. Las riquezas están manifestando en todo el mundo que tú eres Dios. Las riquezas de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu prudencia. Las riquezas, oh Dios, de tu misericordia, de tu bondad expresadas en tus obras. Y nosotros al ver con nuestros ojos lo que nos parece ser tan inmenso, tan incomprensible, tan alto, tan sublime, como tus obras, las telescópicas y las microscópicas, aquellas que nuestros ojos no pueden ver y aquellas que no alcanzamos a ver a las distancias, a las medidas que tú has puesto en el universo. Y has utilizado esas medidas para engrandecer tu misericordia, para mostrarnos que tan alto como los cielos sobre la tierra es tu misericordia.
Y aquí estamos delante de ti, nuestro Dios, deseando continuar adorando. Hemos venido con la pobreza de nuestra alabanza, con la pobreza de nuestro entendimiento, sabiendo que no hemos adorado debidamente al que se sienta en el trono. Ha sido pobre nuestra ofrenda. Y ahora, oh Dios eterno, tu palabra. Tu palabra escrita por el Espíritu de verdad, la unción de lo alto, el que nos enseña todas las cosas, el Maestro de maestros, el que ha venido para guiarnos a toda verdad, instruirnos en justicia. Y aquí otra vez, Señor, tu siervo que es ese instrumento esta mañana para poder enseñar brevemente este texto y saber que no lo comprende, no lo entiende. Saber, oh Dios, que voy a hablar lo que no sé. Voy a hablar aquello que es alto y sublime, aquello que es profundo, que es ancho, que tiene una longitud que mi corazón no comprende. Y que quizás va a ser torpeza de palabras ante tu presencia. Y necesitamos en esta mañana que tú ayudes a tu siervo y a cada uno de tus hijos a poder oír. Oír no va a ser suficiente, nuestro Dios, sino que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver. Que no salgamos ciegos de esta verdad de tu palabra, sino que tengamos un poco más de luz. Y que se cumplan las palabras de David, tu siervo. En tu luz veremos luz. En tu luz veremos luz esta mañana. Por eso, en humildad ante tu eterna presencia, perdónanos si nuestras palabras entorpecen, oscurecen. Que no se diga esta mañana a nosotros lo que dijiste de Job. ¿Quién es este que oscurece el conocimiento con palabras sin entendimiento? No seamos de aquellos, oh Dios, que hablamos vanamente, hablamos de cosas que son demasiado profundas para nosotros, demasiadas altas y sublimes, como es lo que vamos a mirar conmigo. Guía nuestros pensamientos, oh Dios. Ayuda a tu siervo a hablar. Aquieta por unos momentos nuestros corazones. Trata por tu Espíritu con nuestras almas. Y para aquellos que están sin luz, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo, para aquellos que están escuchando vía internet, quien quiera que sea, que el Espíritu de Dios pueda mandar como mandaste al principio, que la luz resplandezca en las tinieblas, que pueda resplandecer en nuestros corazones. Y para aquel pueblo que podamos crecer, ser edificados en el hombre interior, crecer en la infinita gracia de nuestro Señor y Salvador. Pedimos, Padre, tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a desarrollar esta última frase. Inescrutables son sus caminos. Voy a ir lento, pero quiero ir pensando un poco en esta palabrita que Pablo utiliza aquí, inescrutable. Y le voy a leer definiciones del internet, no mirando las escrituras. El vocablo latino llegó al castellano como inescrutable. Este adjetivo se emplea para calificar a lo que no puede averiguarse o descubrirse. Voy a profundizar, eso lo estoy leyendo la nota. Algo imposible de conocer. Lo inescrutable es aquello imposible de comprender o de conocer dada su complejidad, profundidad o misterio. Cuando meditaba sobre esto esta semana, dije, ¿para qué voy a hablar? Si es inescrutable, si es imposible de comprender, conocer su profundidad, su complejidad. Sigue diciendo en internet, Dios y sus designios inescrutables. La idea de inescrutable suele aparecer en el ámbito de la religión. En dicho contexto es habitual que se exprese que los designios de Dios son inescrutables. Para los creyentes hay decisiones divinas que no pueden comprenderse y que ni siquiera se deben tratar de entender,
ya que están fuera del alcance humano. Una ilustración de eso, rápidamente, es cuando el Señor está lavando los pies de los discípulos. Y Pedro no entiende esa acción. Y le dice al Señor que no solamente sus pies, sino todo su cuerpo. A lo cual el Señor le responde en ese momento su accionar, su camino, su senda en ese momento delante de los discípulos. Y la respuesta del Señor a Pedro fue: lo que hago ahora no lo comprendes. Lo que hago ahora en este momento no lo comprendes, pero le da una esperanza, más lo entenderás después. Es esa misma frase del Señor: lo que hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Nos lleva a otro pensamiento del Señor en Juan 16, versículo 12, cuando dice: tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar ahora. O sea, hay muchas cosas en la mente del Señor no dichas, que han de decirse a su pueblo, pero aún están guardadas en Él. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Y va a ir una revelación paulatina, por así decir, poco a poco, creciendo en ese conocimiento. Cuando se afirma que los caminos de Dios resultan inescrutables, por lo general se intenta sostener que algo negativo que le sucede a alguien tiene en realidad una connotación positiva, o al menos un motivo. Esto es que Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En el momento no se entiende. Fue momentos antes de lo que le pasó a Jacob. Cuando Jacob dice: todas estas cosas son contra mí. Y de repente me envuelvo y se da cuenta que no es así. Así, aunque el ser humano no lo comprenda, debe confiar en la decisión divina. Me hizo pensar en esto, y esto es a modo de introducción nomás. En Romanos 11:73, Pablo está hablando específicamente de la profundidad de la senda de la redención. Lo alto, lo profundo, lo ancho y la longitud, podemos decir, de su justicia, de su bondad, estos atributos en el Evangelio, de su misericordia, de su propiciación, de su amor. Y la lista sigue. Ustedes pueden agregar más. Lo alto, lo profundo, lo ancho, la longitud de su justicia, de su bondad, de su misericordia, de su propiciación, de su amor. Lo que comúnmente llamamos la senda o el camino del Calvario. Y voy a ir, pero quiero que piensen un momento en esto. Es una senda eterna. Comenzó en la eternidad pasada, cuando no existían ángeles, cuando no existía nada, no había universo, no había galaxias, no había estrellas, no existía la humanidad, no existía el pecado, no había nada. Sin embargo, había una cruz en el corazón de Dios en la eternidad. Había una cruz en el corazón del Hijo. Lo llamamos el camino del Calvario, que la Escritura nos revela paulatinamente había sucedido en unos consejos eternos. Gálatas 3 nos habla de eso. Hechos capítulo 2 nos dice que Dios había predeterminado esto en los consejos eternos, que era que el Calvario, el camino a la cruz, o la sustitución de Cristo. Eterno es este mensaje en su extensión. Pablo lo definió así: Dios es el Evangelio. Y saben que tenemos que realmente concentrarnos en ese mensaje de Piper, porque es absolutamente acertado. El Evangelio no es algo que compartimos con la gente, es alguien, es una persona. No podemos divorciar del Evangelio al Padre y al Espíritu Santo, como no podemos divorciar al Padre y al Espíritu Santo de la creación. Cuando leemos Génesis 1:26, leemos: hagamos al hombre a nuestra imagen, y ahí tenemos Dios hablando en plural.
Y cuando llegamos a Juan 3:16, pasaje muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios, ese es el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo vino Él? Lucas 1 nos dice, a través del Santo, o sea, el Espíritu de Dios vendrá sobre él. Entonces, tenemos este activar del Dios Trino en el mensaje del Evangelio. Tenemos que tener cuidado de divorciar, porque a veces la Biblia lo llama el Evangelio de Dios, otras veces lo llama el Evangelio de Cristo. Pablo mismo dijo, mi Evangelio. Y tenemos que tener cuidado de divorciar a las personas de la divinidad en el mensaje del Evangelio. Pero lo importante, cuando nosotros pensamos en el Evangelio que Pablo está desarrollando, está pensando en la plenitud de Dios. Estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno se pregunta en qué parte tuvo el Espíritu Santo en todo este desarrollo del Evangelio. Bueno, el nacimiento de Cristo, el bautismo de Cristo, el obrar de Cristo, cada obra que Cristo hizo en su ministerio, Él claramente lo dijo en Mateo capítulo 12, lo hago por el Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 10 dice que el Espíritu de Dios vino sobre Él y Él iba haciendo bienes por todo Jerusalén y era el Espíritu de Dios sobre Él. Y cuando llegó al Calvario, dice que se ofreció a Dios mediante el Espíritu eterno. Su debilidad no pudo ir más allá del Calvario que a través del Espíritu de Dios. Era débil. Dice la Escritura que se ofreció mediante el Espíritu eterno a Dios. O sea que es Dios ofreciendo a Cristo para que luego el Espíritu lo vuelva a ofrecer a Dios. Y estamos entrando en un área del Evangelio que nadie se debe cansar. Por eso, si escuchan a Washer una y otra vez, parece que no salen de ese carril. ¿Por qué? Porque es un tema inapelable. Y porque es un tema que recorre las Escrituras de distintas formas y maneras. Dios es el Evangelio está ligado a todo, su persona, al Padre y al Espíritu Santo. El Evangelio es Dios entregando a Dios. Lo entendemos así, el Padre entregando al Hijo, es Dios entregando a Dios. MacArthur dice en Romanos 3:25, es Dios muriendo por Dios. No nos gusta eso, porque nosotros somos centralidad humana y queremos que las cosas se centren en mí. Y sí, es verdad que hubo un por nosotros en las Escrituras, pero el principal motivo del Evangelio tiene que ver con Dios. Es lo que dice Lucas, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas. Ese es el principal motivo, y paz y buena voluntad de los hombres. Pero la preeminencia del Evangelio es gloria a Dios en las alturas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Evangelio es entregado, Dios entregado a Dios, es Dios dando todo lo que es de sí mismo. Pablo dio un resumen del Evangelio en Romanos 1:3. Y dice, el Evangelio que yo predico es acerca de su Hijo. Hermanos, no me malentiendan, no se enojen conmigo, no. Yo por ahí voy a decir cosas que por ahí no caen bien a los oídos, pero el Evangelio no es 4 cosas que necesitas saber. Es como que se desasocian de Dios. Estas son las 4 cosas que tú tienes que saber. El Evangelio no es cosas, hermanos. No es contenido de cosas. Tiene que ver con una persona. Pablo dijo, el Evangelio que yo predico es acerca de su Hijo. Cuando yo enseñé este pasaje, no sé cuándo nunca fue, pero hace unos años atrás, tengo una lista larga de las cosas acerca de su Hijo. Pablo dijo a los Corintios que es la sabiduría oculta de Dios, el Evangelio. Dijo a los Corintios que es lo profundo de Dios, es la manifestación de su bondad eterna en Cristo, Efesios 2:7. Es la gracia de Él manifestada, es su amor, dice Pablo a los Romanos, derramado en nuestros corazones. ¿Por qué es que nosotros limitamos el Evangelio a algo cuando es alguien que está manifestando todos sus atributos en ese mensaje? Piper vuelve a acertar, el Evangelio no es otra cosa que Dios. Es Dios. Es la manifestación, Romanos 1:16, de su eterno poder, haciendo que, resucitando, dando vida, exaltando hasta lo sumo, sacando de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios,
de estar ciego a ver, de estar muerto a vivir, de estar perdido a ser hallado. Todo esto y eternamente más en el Evangelio. Es inagotable. ¿Y esto qué es, hermanos? ¿Qué es esto? Esto es lo que Pablo está escribiendo en una forma de su iluminación y su inspiración. Esto no está prendido. ¿No? ¿No llegó? Ok. Gracias, Lucas. Una expresión suprema del Evangelio y su gloria. Pero aquí está el tema. ¿Qué es este camino? Para muchos puede variar. Pero me puse a pensar qué es la senda del Evangelio. Bueno, primero que nada, y ustedes lo saben, es la senda del sufrimiento. Desde que Cristo se introduce al mundo hasta que muere, conforme a Isaías 53, un varón de dolores, experimentado en el campo. Es la senda del sufrimiento. Pero sin duda es la senda de la negación, asociado al Evangelio, al llamamiento al Evangelio. Cristo, del que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es la senda de la intercesión. ¿Y por qué? Cuando digo intercesión, no meramente hablo de la oración. Estoy hablando de la sustitución. Ponerse en el lugar de otro. El Evangelio es cuando una persona se pone en el lugar de otro. En el lugar de otro en muchos sentidos. Cristo se puso en nuestro lugar. En la senda de la humillación. Cuando miramos el camino del Calvario, es una senda de humillación. Comienza, si quieren ustedes, en su nacimiento, pero donde se profundiza es a través de todo su ministerio. Él se ausentó por 33 años de escuchar santo, santo, santo. 33 años no escuchó santo, santo, santo. No escuchó ninguna alabanza de los ángeles a sus oídos. Sí se escuchaban burlas, menosprecios, injurias, malos entendidos, terribles cosas que le decían, a lo cual Cristo tuvo que responder. Dijo Juan, vino a vosotros, no comía ni bebía y lo llamáis, le decías, demonio tiene. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y decís, glotón y bebedor, amigo de publicanos. La senda de la humillación, que no solamente él mismo se humilló, fue humillado por los hombres, pero finalmente una humillación tremenda en el Calvario. Nosotros no conocemos, no entendemos. La senda del vaciarse, esto lo llamamos la kenosis de Cristo. Esto es despojarse de todo. 2.7 de Filipenses dice, se despojó a sí mismo. Es la palabra kenosis en el griego, significa se vació. Sproul, en este concepto dice que el vaciarse de Cristo fue el agregar, no el quitar, sino el agregar. ¿Qué quiero decir con eso? Sproul dice que el vaciarse de Cristo fue tomar algo que él nunca tuvo, que es una naturaleza humana. Es ponerse bajo la sumisión de su Padre. En ese aspecto, Cristo se vació, o sea, se hizo inferior. La senda de vaciarse, la senda de tocarse, la senda de la sustitución, la senda del intercambio, su vida por la nuestra, mi pecado por su justicia, su sabiduría por mi necedad, su pureza por mi vileza, su humillación para mi exaltación, la ira sobre él, el amor sobre mí. Hay una oración puritana que dice, el amor, y es tremendo las comparaciones que da. Ahí van a estar, pero pues, no, ya la había leído varias veces aquí. La senda de la muerte y la muerte de cruz, la senda del hacer de su voluntad, la senda de la obediencia al Padre, el buscar no lo suyo, sino lo que es de su Padre, y aquí agrego lo nuestro. El camino del Calvario era la senda de servir y no ser servido, la senda de glorificar a su Padre sobre todas las cosas, la senda de hacer las obras de otro, la senda de sufrir y callar, soportar y callar, sobrellevar las cargas de otros, la senda de amar y no ser amado, de hacer el bien cuando otros te hacen mal, la senda de ser que otros
la senda de ser lo que otros son para que otros sean lo que uno es. Y esto es solo Cristo. Esto es solo Cristo. Cristo se hizo lo que nosotros somos, pecado, para que nosotros seamos hechos lo que Él es, justicia. Él se hizo maldición, Él se hizo pecado, Él fue castigado por nuestra paz, Él fue tratado, Él fue culpable por nuestros pecados, Él fue contado como pecadores. Y nosotros no, a veces ni nos mosquea esto, ¿saben por qué? Porque primeramente no entendemos cuán santo es Él, y segundo, nosotros no conocemos cuán desesperadamente depravados somos. Ese glorioso intercambio no debería ser nunca. Pero este es el inescrutable camino de Jehová. Escogió hacer eso por amor a su gloria y a nuestras almas. Si alguna vez puede, no sé si está traducido, va a tener una serie de mensajes sobre Isaías 48. Todo por amor a sí mismo. Primero, la serie de mensajes. Todo por amor a sí mismo. Jehová por amor a sí mismo decidió seguir. Por amor a sí mismo no nos castigó. Pero hay dos caminos acá, y quiero que notemos esto. Hay dos aspectos de sus caminos en las Escrituras revelados. Lo anoté para que lo entendamos como sus atributos. Los atributos de Dios los dividimos, clasificamos usualmente en dos partes. Uno es los no consumibles y los consumibles. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay atributos de Dios que, si Él nos expresaría como Moisés cuando dijo muéstrame tu gloria, lo dijo no puedo dar mi gloria de vida. Así es el camino del Señor. Como sus atributos tenemos lo conocible, lo oculto, lo que podemos entender, lo incomprensible, lo revelado y lo secreto. Lo secreto oculto, lo incomprensible, como dice Romanos, lo inescrutable. Hay varias citas, pero les doy como empezamos con una. Salmos 77, 19. Y esto es el camino oculto de Jehová. Escúchelo. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Sus caminos son eternos, ya lo vamos a ver eso, son de la eternidad pasada y no son conocibles. Hay cosas que sí. Porque después está lo conocible de Dios, lo que podemos entender, lo revelado. Y aquí desciende Dios a Moisés, noten Salmo 113. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel. Entonces tenemos dos aspectos de las sendas de Dios. Uno que es el revelado, conocido, entendido, y otro que es el no comprendido. Pablo está hablando en Romanos 11 del incomprensible camino de Jehová, el inescrutable, que no se conoce. Y aquí, para que entiendan, hay una definición de lo inescrutable en el hebreo y el griego. Se compone de dos palabras. Una es sin, que se utiliza a través de todo el Antiguo Testamento, es la palabra ajin en el hebreo, que tiene que ver con no existe. Esa es la definición directa. No existe. Uno lo lee y en todo el Antiguo Testamento no existe, no existe, no existe, no existe, no existe. A eso se acopla otra palabra hebrea que es numerar. Entonces, cuando unimos la palabra inescrutable, significa no existe número. No existe forma de enumerar esto. David lo dijo en el Salmo, cuando habló acerca de los pensamientos de Dios para con él. Dice, no puedo contarlos, son innumerables, no hay un número. Voy a ir ahí. Pero esto es la expresión de los caminos de Jehová. Por eso es preocupante para mí, cuando como teólogos nos queremos sentar a descifrar a Dios en su grandeza, o tratar de definirlo, ponerlo, como yo digo siempre, en una caja, y decir así como se mueve. Escuchen algunos versículos sobre los caminos revelados. El salmista David dijo en Salmo 23, versículo 3, confortará mi alma,
me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero sigo leyendo David, Salmo 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, los conocidos, los revelados. Enséñame tus sendas, los que yo puedo llegar a conocer. Todas las sendas de Jehová, dice David, son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus testimonios. El profeta Isaías: vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y escuchen ahora: nos enseñará su camino, los conocidos. Caminaremos por sus sendas, los conocibles. Y aquí vienen las comparaciones: porque de Sion saldrá la ley, sus caminos, y de Jerusalén la palabra de Jehová, sus sendas. Jeremías: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Más dijeron: y no andaremos. Sigan el libro de pensamiento. Moisés y Deuteronomio: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, y paralelo a eso, andando en sus caminos. O sea que la ley es igual que sus caminos. Sigo leyendo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas en Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y Jehová y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que los cumplas, y si llamáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, andes en sus caminos todos los días. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, andes en sus caminos. Isaías 48:17, así dice Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él. Cuando nosotros hemos estado alguna vez en una encrucijada, no sabiendo qué hacer, y nos vamos con Proverbios 3, 5 y 6 al trono de la gracia, decir: Señor, fíjate de Jehová en todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y saben, hermanos, cómo me gusta eso. Algunos hermanos me han dicho: ¿cómo se ora esto, pastor? ¿Cómo se hace para orar esto? Déjenme decirles: David nunca le dijo a Dios: ¿qué debo hacer? David siempre le dijo a Dios: esto es lo que voy a hacer, ¿debo o no debo? Y Dios lo guiaba si hacer esa senda. David proponía la senda. Escuchen a Salomón en Proverbios 3:6. Escúchenlo: reconócelo en todos tus caminos. Es tu senda que lo tenga. Propon tu camino a Jehová, y Él enderezará tus caminos. Es tu camino que lo llevas al trono de la gracia. Es tu vereda que Él endereza. Y la endereza conforme a su palabra. Escuchen el salmista: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque aquí he elevado mi alma. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de coger, y los sitios reconocen en todos tus caminos, y él enderezará tu vereda. Mi padre dijo: un creyente que se ausenta de la oración es un creyente que depende de sí mismo. Un creyente que vive en el cuarto oración es un creyente que depende de Dios. Cuanto más tiempo pasas de rodillas en el trono, es cuanto más dependes de Dios. Me gusta el Salmo 119, versículo 1 y 3. Escúchalo. Esto es la introducción al famoso pasaje de la magnificencia de la palabra de Dios. Si no han leído el Salmo 119, es todo Biblia. Escuchen todo Biblia en su introducción. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, esos que se portan bien, esos que no juegan cartas. Escuchen el texto.
Bienaventurados los perfectos del camino, y ahora dice que cómo son. Los que andan en la ley de Jehová, versículo 3, porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea que el camino de Jehová es el camino del justo, el camino de la ley es el camino del justo. Escuchen, David, bienaventurado el hombre que tiene aquí su fuerza, en cuyo corazón están sus caminos. Ahora escuchen lo negativo, y dentro de muchos puse 3 nomás. ¿Quién dio hasta pobre motín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? ¿No quisieron andar en sus caminos? Ni oyeron su ley. Hebreos 3:10, una cita del Salmo 95. A causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre anda vagando en su corazón. No han conocido mis caminos. Los conocí. Job 21:14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, pero no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a esta senda de Jehová? No, déjenme llevarle a los pasajes. Y esto sí quiero que piensen un poco. El camino de Dios en la Escritura, digo que es inescrutable, hay algo que es revelado, hay uno que es secreto, que es oculto. Pero aquí empezamos con Deuteronomio 32:4. ¿Qué dice de su camino? Él es la roca. Uno de los primeros versículos responde a muchos problemas teológicos. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Si por ahí, corazón, se te cruza la mente que Dios es el autor del pecado, este versículo lo cierra. Si Él es el autor de la tentación y del pecado, este versículo lo cierra. Sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y tiene lo vasto de sus caminos. Y aquí todas estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Lo hemos meditado otras veces, que toda la creación, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. ¿Qué lo está diciendo? A un hombre que Dios le habló primero que le iba a venir una disciplina, no prestó atención. Cuando llegó la hora, 12 meses más tarde, Dios humilla a Nabucodonosor y lo humilla por 7 años. Y luego le devuelve la razón y lo trae de nuevo. ¿Y qué dice Nabucodonosor de todo este trato? Esto es lo que dice Nabucodonosor de todo este trato. Sus caminos son justos. Si quieren que yo haga la suma de todo mi vida en este momento, si estoy en el infierno, sus caminos son justos. Si estoy en el cielo, sus caminos son justos. Su camino ha sido misericordia y verdad. Salmo 145:17, un versículo que me encanta. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Años atrás, uno de nuestros misioneros en Chile murió a los 35 años. Agarró un cáncer en el intestino. Y ahí te he compartido esta historia otras veces. Antes de morir, unas horas antes de morir, estaba en la cama de muerte y se levantó. Estaba en el hospital y se sentó en la cama y cantó el himno que cantamos acá, a Cristo por el divino Salvador. Y cuando terminó de cantar eso, se acostó y no sé si horas más tarde falleció. Yo no lo conocía, conocía a su esposa. Lisa conocía a su esposa. La esposa de él hizo un pacto grande, mi esposa. Ella quería ir a Chile a servir con ella. Porque ella volvió a servir al Señor así, cuando quedó viuda. Pero tenía un profesor en el instituto que era profesor de romanos. Y le pidieron a él si pudiese predicar en el tierra. Y este fue el versículo que usó. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Ella quedó viuda con 2 pequeños, eran pequeños. Él
estaba sirviendo a Cristo en Chile, plantando iglesias. Iglesia que quedó sin su pastor, esposa que quedó sin marido, hijos que quedaron sin padre. Y mismo el profesor se levantó en el entierro y dijo: Dios perfecto es su camino. Su camino es perfecto. ¿Cómo se entiende eso? Que Dios sea perfecto en su senda. Cuando muere uno de sus siervos y deja a una mujer viuda y a los hijos sin padre. Yo escuché ese sermón una y otra vez. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y quiero decirles algo, que continúa la línea de su perfección cada momento, cada instante, cada día, desde que se hizo el mundo hasta el mismo día de hoy. Hubo otro ser que Él creó y que le dijo: eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Ese fue Satanás. Eras perfecto, pero Dios es perfecto siempre. Nunca deja de ser. Salmista dijo: oh Dios, santo es tu camino. O sea, dice que ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos. Habacuc dice: los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Y Apocalipsis dice: canta el cántico Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Los hombres son rápidos en empujar las sendas de Jehová. Israel dice: no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Y si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Y queda el secreto y oculto camino de Jehová. Aún mucho de esto en la Escritura, aunque el famoso pasaje que nos leyó Cristian esta mañana. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Les comparto algo aquí. Un versículo sacado de contexto, yo lo sé. Pero el Señor le habló a este pastor así. Tuvo un accidente, lo tengo como comentarista en mis notas a él. Lo he escuchado predicar este sermón ya varias veces. Se llama Reenviando con Dios. Él fue a una conferencia de pastores y compartió este sermón, hizo temblar a los pastores. En ese sermón él compartió que tuvo un accidente con su familia y todos sus hijos fueron salvados. Y él estaba acostado en la cama del hospital. Estaba medio que despertándose de la anestesia de las operaciones que le hicieron. Y preguntaba por su esposa, nadie le decía nada. Y de repente sonó el teléfono al lado de su cama y levantó el teléfono. Y un pastor le dijo: John, una sola cosa quiero decirte y no voy a hablar. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el bien que te y colgó. Y en ese instante entró un pastor a visitarlo y le dijo: tengo que decirte algo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Y John le dijo: bueno, Hans me dice dónde está ella. Debería estar en el Señor. Ella falleció en el cielo. Los chicos eran chiquititos. Ese hombre entraba en la iglesia y por varios años quedó así, viendo. Y él cuenta cómo él crió a sus hijos y cómo le costó el ministerio de criar, y tuvo un pastor amigo que estaba en una situación muy similar. ¿Y por qué digo esto? Porque una reunión de oración estaba teniendo, la iglesia estaba llena y se paró su hija en el fondo. Le dijo: padre, tengo un versículo para compartir.
Y lo citó Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Y literalmente el pastor John empezó a temblar. Y él solo sabía, dijo, mi hija nunca supo que ese fue el versículo que el Señor me dijo, tu esposo ha muerto, ten paz, confía en mí. Y en ese momento el pastor John dijo, esta noche muere mi hija. Y lo sabía. Y no quería dejarla en la reunión, ella tenía que ir a la universidad a estudiar. Se subió al auto después de compartir y se fue. Y yendo a la universidad tuvo un accidente y falleció. Y él dijo, el Señor me habló antes que suceda. Con el mismo versículo, pero esta vez de la propia boca. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz. No siempre nos agradan los caminos del Señor. Es incomprensible en sus obras, porque a Job le dijo, ¿por dónde va el camino de la habitación de la luz? Job, esto es terrenal. Job, esto es natural. Esto es una pregunta natural, terrenal. Yo sé por qué camino va la habitación de la luz. Yo he diseñado todas esas sendas. Yo llamo a los relámpagos y me sirven. Yo hago todo esto, Job, y esto es terrenal. Esto sucede en este mundo insignificante, que si miras al universo es un polvo cósmico, como dicen los científicos. No se ve nada. Ahí en ese mundo pequeño, insignificante, ahí yo me muevo y hago obras incomprensibles. Y ahí en ese mundo tú no las entiendes. ¿Por qué piensas que me vas a entender? Si no entiendes lo que hago ahí adentro, ¿cómo piensas que vas a entender quién yo soy? Yo soy incomprensible, hijo. Y tú no entiendes lo que hago en ese mundo tan pequeño, insignificante. ¿Por qué piensas que vas a entenderme a mí? ¿Por qué camino se reparte la luz? Se pasa el viento sonando por la tierra. Veremos que es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada se acerque. Tú conoces, lo puedes saltar con una soga y dárselo a tu niña, dice Dios. Es así chiquitito, no, es tremendamente inmenso, no te puedes acercar a él, no lo puedes tomar. Un río choca contra él y él se ríe, se burla. Dios hizo cosas grandes que nosotros no podemos ni desafiar ni con forma alguna. Nadie se atreve a presentarse ante un león, sin embargo se humilla ante el Creador. Necesita que Dios le dé su comida. Y la iglesia clama y ruge a Dios por su comida, dice Salmo 104. Llega la siembra de Jehová. Pero ¿y la redención? Si no podemos entender sus obras de creación, podemos entender la redención. Pablo dice que en lo profundo de Dios, solamente 2 veces en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra inescrutable. En sus caminos, Romanos 8:23, y en las riquezas de Cristo. En Efesios 3:8 dice a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. No se pueden negar. Si es plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad, la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Qué hace esto, hermano? Cuando más tú conoces el camino inescrutable de Dios en el Calvario, debes llevar adoración. Escuchen el Salmo 138:5. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes por qué no cantas tanto, no adoras tanto, no alabas tanto? Porque conoces poco su camino. Meditas poco en las sendas de Jehová. Cantarán de los caminos de Jehová. El Éxodo capítulo 15, 1 al 21, es todo un cántico sobre el camino de Jehová con Egipto y con Israel. Escuchen esta frase. La noté acá. Es su camino con Israel. No tenés Él escogió. Nos guió, escogió. Pero ahora noten la parte humana. Por la diestra de Moisés. Por la mano derecha de Moisés, con el brazo
de su gloria. O sea, Dios, el hombre. Tú no menosprecies el medio humano. No menosprecies el medio, Dios lo usa. Pero no te olvides, Él guía. Es su brazo de gloria. Pero está bien, en medio de ese sándwich está el hombre. Pero por eso la cruz es tan pura. Porque el hombre que Dios usa para la obra de redención de Dios. Y por eso es tan pura. Por eso no se disipa nada de gloria. No tiene que Dios mirar a Moisés y decir, ¿qué hiciste? Me deshonraste, Moisés. No me diste gloria. Te dije que le hables a la roca. Y la golpeaste. Me deshonraste. Y vemos la obra redentora de Cristo. Sí es hombre, pero es Dios. Lamentaciones. Aquí viene cómo se deleita a Dios en llevar. Me guió y me llevó. Hermanos, piénsenlo. Tinieblas. No luz. Para Dios, hermanos, el camino siempre es iluminado. Él ve el fin siempre. Él sabe de dónde me lleva. Hablamos de esto esta mañana con Kero un poquito en el auto. Hablaba un poco de este tema de a veces nosotros queremos responder lo irrespondible. O dar una explicación, algo que no podemos explicar. Entendemos, porque pienso mucho en Isaías capítulo 50, versículo 10, donde dice, si alguno carece de luz y anda en tinieblas y no entiende lo que está pasando, fíjese de Jehová. No, yo no entiendo qué está haciendo el Señor en mi vida. Me guió y me llevó en tinieblas. ¿Y qué es esto inescrutable? Bueno, de Dios escuchen lo que dice. Él es inescrutable en sus hechos. Escuchen lo que dice Job 5:9. El cual hace cosas grandes e inescrutables, maravillas. No existe su nombre. Yo me hice la pregunta, hermano. En este mundo que vivimos, si ustedes lo pueden captar en la relación al tamaño del universo, y ahí hay un video que se llama Indescriptible, donde trata de poner medidas y hacernos pensar un poco. La Tierra es algo tan insignificante que es como el dedal de una mujer que está cosiendo, y tratar de meter a Dios dentro del dedal. Pero Dios ha podido poner en ese dedal un sinnúmero de sus obras que si el hombre trata de conocerlas no puede. Si las trata de enumerar, no puede. Déjeme decirles simplemente la variedad de pájaros con colores y cantos. No hablamos del plumaje. Variedad de pájaros con el canto y los colores que tienen. La ciencia no sabe, no descubre todo eso. Siempre están descubriendo algo nuevo. Y de eso son. Pero los insectos, todo lo que Dios ha hecho, todas las obras de Dios, el cual hace cosas grandes y ejecutables. ¿Dónde? No en el universo, no en la galaxia. Acá en este dedal pequeño, insignificante. Él hace cosas, dice Job 10, cosas grandes, incomprensibles, maravillosas, sin número, pero sus secretos son inescrutables. Por ahí tú tienes 1, 2, 3. ¿Saben que yo estuve? Te comparto esto. Estuve con personas que yo no sabía que trabajo hacían. Por ejemplo, el esposo de Vanessa, que vendría a ser Vanessa también, que es mi sobrino. Estábamos sentados ahí en la fiesta de mamá. Y me acerqué y le dije, William, ¿qué hace de trabajo? Trabajo para el servicio secreto de Estados Unidos. Era del Time, no sé yo. Empecé a preguntarle todo. Dije, ¿qué hace? Dice, produjo los sensores en los aviones F-16. ¿Y qué hacen esos sensores? Esos miden cuando sale un misil para despegarlo. Y tienen cuánto puede, a qué distancia pueden. No te voy a dar la distancia exacta de ese prohibido, pero te voy a decir que más o menos a 2.000 millas, 3.000 kilómetros y más, sabe que viene un misil.
Y yo dije, ¿y cuánto tiempo tienen? 30 segundos. Nada más. Nada más. Es suficiente. En 30 segundos. Y me empezó a hablar de este conocimiento científico que tenía. Y le digo, vos tenés muchos secretos. Y me dijo, algunos. No muchos. Escuchen, descubrirá todos los secretos de Dios. Esa es la palabra. Es los secretos sin número. Es la palabra inescrutables. Los secretos sin número de Dios. Me pregunto si esos se van a descubrir, Dios mío. Sus años no se pueden saber. Oh, como me gusta el texto. El Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Ni se puede seguir la palabra inescrutable. La huella de sus años. O sea, ¿de dónde vino? ¿Cuántos años tiene? La mayoría de nosotros cuando nos encontramos con alguien son preguntas así básicas que hacemos, ¿no?, para conocer a la persona. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? La que no decimos es cuánto pesás, no, esa no es más. Entonces yo, ¿cómo te llamás y cuántos años tenés? Y le preguntamos a Dios cómo te llamás y empieza con una lista de nombres que no termina. Pero, ¿cuántos años tenés? No se sabe. No se puede seguir la huella de sus años. David dijo eso. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es sin número. Es sin número. Y el profeta Isaías dijo, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga un cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, es inescrutable? Y terminamos con este texto. Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. No digas en tu corazón, bueno, hay caminos de Jehová que yo no sé, pero sí Él te ha dicho lo que es bueno y te hace eso. ¿Y qué quiere Jehová de ti? Que andes en humildad, que hagas justicia y que ames misericordia. Eso sí sabe y eso sí Él quiere. No digas en tu corazón, no lo sabía. Él no pretende que tú entiendas, comprendas, conozcas lo inescrutable de Él. Pero no limites a Dios a tu mediocridad, porque sus caminos son inescrutables. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana de la resurrección que nos concedes. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús.